Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Alessandro Piovesana y soy el director de gestión del Máster en Tecnología de los Alimentos, que es el programa que se está desarrollando entre la Universidad de Parma y la Universidad de Buenos Aires y que está organizando este seminario de vida útil de los alimentos envasados. Así que bienvenidos. El máster, dos palabras sobre el máster. El máster empezó en el 2008 de un acuerdo entre la Universidad de Parma y la Universidad de Buenos Aires. Tiene doble titulación. En mayo estamos empezando la edición número 16. Ya se recibieron alrededor de los 1000 profesionales. Así que si ustedes están interesados en el máster, puede pedir información. Le doy, hay un mail en nuestra página web también del máster donde puede encontrar toda la información. Y bueno, también tenemos un canal de TV, Mita TV, donde puede encontrar todos los seminarios que hacemos y también entrevistas con especialistas, con científicos. Así que puede, un canal en YouTube, puede suscribirse. Bueno, y ahora vamos a empezar el seminario, no vamos a robar más tiempo. Aquí tenemos ya el profesor Massimiliano Rinaldi, no, aquí hay otro nombre, profesor Luzzi, que está aquí con nosotros, que tiene otro nombre en el video, pero profesor Luzzi, que le agradecemos de estar aquí con nosotros, de haber aceptado de dar este seminario. Así que le dejo la palabra. Buen seminario a todos. Para escuchar la interpretación, tiene que, porque el profesor va a hablar italiano, tiene que ir en el mundo que está abajo e ir en el canal español. Así que ahí siente la traducción de la intérprete. Al final también tendremos Ok, tiempo para una pregunta. Así que muchas gracias al profesor por haber aceptado dar este seminario con nosotros. Buen seminario a todos. benissimo. Buongiorno a tutti. Allora, è noioso, ma cominciamo con una definizione. La shelf life io la definisco così. La shelf life è definita come il tempo entro il quale il prodotto alimentare in condizioni prestabilite rimane en condiciones preestablecidas, permanece seguro, mantiene las deseadas características organolépticas y mantiene los datos nutricionales declarados en la etiqueta. detta così, Dicho esto, sembrerebbe un argomento parecería un tema esclusivamente tecnico. exclusivamente técnico. In realtà, En realidad, l'impresa alimentare, la quando si empresa occupa alimenticia, cuando se della ocupa durata degli alimenti, de la duración de los deve seguire alimentos, norme tiene que legali seguir normas ed legales è controllata dai servizi y es ispettivi, controlada por deve tener servicios de conto degli inspección, impatti tiene que sulla tener en natura del cuenta cibo, aquello que hacen deve tener los conto competidores, dell'alimento perdón, del consumatore y tiene que e deve tener en prendere cuenta al conto degli consumidor y accorgimenti tiene que tener soggettivi en cuenta las che una exigencias de società particolarmente distribución interessata que están interesados en las shelf life. Vamos a hablar de esta desde el ma punto de vista attenzione, técnico, stiamo pero parlando di un cuidado, que argomento estamos hablando de algo que tiene un valor estratégico para la empresa. la shelf life di un prodotto La alimentare shelf life è de un un valore producto strategico di alimenticio es competizione, estratégico de non è un competencia, es un argomento punto strettamente estratégico de tecnico. competencia, no es solamente Detto estrechamente questo, técnico. Dicho iniziamo esto, così. comenzamos Io así. vivevo nel nord di Parma, Yo vivía en el norte de in Parma, mezzo alle colline, en medio a las c'era un colinas, agricoltore y un che campesino raccoglieva le sue mele, che poi recogía sus raccoglieva, manzanas y después raccoglieva conservaba en un per sótano gli y se las animali comía todo el año. al Y frigo. según mi parecer, Ma yo fino a le quando le decía, mangi pero queste ¿hasta mele? cuándo comes estas E lui mi manzanas? diceva, Y él me ma come fino decía, a quando le mangi? pero ¿cómo Quando hasta le cuándo las pulisco. como? Cada E mes y mantienen su ho sabor. pensato in un
Entonces hacemos un salto y pasamos a un ambiente totalmente distinto. Años atrás, algunos años atrás, por un producto vencido, alguien se sintió muy mal y falleció. Por lo tanto, llevemos estas dos cosas a casa. Envejeciendo, los alimentos cambian su sabor y otros se tornan peligrosos. Y la diferencia no es una diferencia mínima. Por lo tanto, para los productos alimentarios, el término shelf life se utiliza para describir dos cosas totalmente distintas: la duración de la seguridad sanitaria y la duración de las características organolépticas nutricionales. El mismo término para dos significados totalmente distintos y hay que afrontarlos de manera distinta. Ante todo, pero ¿cómo los encara la legislación? Bien, en el mundo es muy manera distinta, porque en Estados Unidos no hay una distinción clara entre la calidad y la seguridad sanitaria. No hay un permiso de venta para productos que vencen no solo y tampoco hay campañas de educación del consumidor. En el lado opuesto, Reino Unido y la Comunidad Europea hacen una descripción clara entre la duración de vida a motivos de calidad y el vencimiento sanitario. Tienen leyes que permiten formalmente la venta y la donación de productos vencidos por causas de calidad. Y también tienen campañas nacionales del consumidor. ¿Cuán eficaces son? Lo podemos discutir, pero existen. Entre estos dos extremos existen todas las combinaciones posibles en el mundo. Claudia, disculpa, no está compartiendo la pantalla, la presentación. Sí. Come mai? Come faccio qua? Dorothy, ¿cómo hace? Claudia, ¿le podés explicar como que haga lo mismo, que comparte la pantalla como lo hizo en el chequeo? Perché ma non trovo più. Ah, aspetti, perché mi avevano detto prima di aprirla e poi di compartirla. Aspetti, che non vedo più dov'è che si comparte. Condividi schermo, qua sotto. Que abra No. su documento, que abra la presentación primero antes de compartirla, ¿sí? Ya está. Ya está. Adesso la vedete? Bien. Sí, que lo ponga en modo presentación, ¿viste? Como donde están como los porcentajes menos y más. Così la vede? Sì? Sí, pero no la vemos todavía en modo presentación. Ahí va, ahí perfecto. Ahí sí. Ahora sí. Entonces, sapete? Boh. Allora ricomincio da capo, molto velocemente. Va a comenzar la definición de shelf life. Se define como el tiempo dentro del cual el producto alimenticio en condiciones preestablecidas permanece seguro, mantiene las deseadas características organolépticas y queda conforme a los datos nutricionales declarados en la etiqueta. Esta es una definición. Parecería que hablamos de un argumento netamente técnico, pero cuidado que la shelf life está sujeta a normas legales, a controles de inspección, nos sirve para ver qué hacen la competencia para competir con ellos y nos sirve para satisfacer al consumidor y está sujeta a las reglas de la distribución. Por lo tanto, enfocar la shelf life de manera correcta es uno de los métodos para competir en el mercado. En otras palabras, la shelf life de un producto alimentario es un factor estratégico de competencia. No es un argumento netamente
técnico. Dicha esta premisa, cambiamos de tema. Yo nací en el norte de Italia y en las colinas arriba de Parma, un campesino recogía sus manzanas, después las ponía en una habitación fresca y la comía durante todo el año. Y para mí, yo me preguntaba, ¿pero hasta cuándo comes estas manzanas? Y él me decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero cada mes tienen el mismo sabor. Bien, cambiamos de escenario completamente. Años atrás, algunos años atrás, una persona falleció porque comió un alimento vencido. Bien, son dos temas totalmente distintos. De hecho, envejeciendo, algunos alimentos cambian solo de sabor, otros se tornan peligrosos y la diferencia no es pequeña. Por lo tanto, para los productos alimenticios, el término shelf life se utiliza para describir dos cosas muy distintas. Muy distintas. La primera, la duración de la seguridad sanitaria y la segunda, la duración de las características organolépticas nutricionales del alimento. El mismo término para dos significados muy distintos. Hay que encararlos de manera distinta. La legislación, ¿qué dice? Depende de en qué parte del mundo vivimos. En Estados Unidos no hay distinción clara entre la duración de la calidad y la seguridad sanitaria. No existe un permiso formal de venta o de donación de productos vencidos por temas de calidad y tampoco existen campañas nacionales de educación estructurada para el consumidor. En Europa, estas tres cosas existen todas. No sé si están bien hechas o no. Dejemos el juicio de quien las utiliza. El resto del mundo tiene todos los matices intermedios. Por lo tanto, de cualquier manera, la ley encare el tema, el productor de alimentos para definir la shelf life de sus productos tiene que tener clara la diferencia. Partimos de la shelf life basada en la seguridad alimentaria. En Europa es obligatorio indicar la fecha precedida por la frase consumir dentro del. Si encontramos consumir dentro, que quiere decir que el alimento, despasando esta fecha, puede volverse peligrosa. Está prohibido vender productos pasando esta fecha de vencimiento y se desaconseja consumirlos. Por lo tanto, productos que pueden volverse peligrosos después de una determinada fecha de consumir dentro, en Europa se llama fecha de vencimiento. Además de esta fecha, el producto no puede ser vendido pasando y tampoco ser consumido porque sería peligroso. Las reglas generales para evitar la peligrosidad de un alimento que puede tornarse peligroso con el pasar del tiempo, generalmente se habla de productos refrigerados. Sino todos los componentes han recibido un tratamiento térmico de 2 a 70 centígrados por 2 F70. Se corre el riesgo del crecimiento de listeria monocitógenes. Las reglas establecen no más de 5 días. Si en cambio las características del producto no permiten el crecimiento de listeria, máximo 10 días de estar refrigerados. Entonces, estas son las condiciones que no permiten el crecimiento de listeria. Productos bajo pH máximo, debajo con 4,4, productos con actividad del agua máximo 0,92, productos con pH máximo de 5,0 y contemporáneamente de agua máximo 0,94, no tienen problemas de crecimiento de listeria y pueden ser vendidos con 10 días de venta. Caso contrario, o 5 días, o los trato térmicamente con 2 minutos a 70 grados. Si no puede crecer la listeria, puede crecer el botulino. Entonces,
todos los componentes que han recibido un tratamiento térmico de por lo menos 2 minutos a 70 y están seguros de la listeria, si hay crecimiento de botulino, pueden tener máximo 10 días de vida en la góndola. Si no hay ningún riesgo de crecimiento de botulino, otros 10 días, más de 10 días. O bien los productos donde no hay riesgo de crecimiento de botulino son productos con pH máximo de 5, productos con actividad del agua máxima de 0,97 o productos mantenidos constantemente debajo de los 3 grados centígrados. Si todos los componentes, en cambio, han recibido tratamiento térmico de 10 minutos a 90 grados para los 10 F90, no existe ningún riesgo de crecimiento ni de Listeria monocitógenes ni de Clostridium botulinum y puedo tener una vida superior a 10 días. ¿De cuántos? Depende del crecimiento de los microorganismos que generalmente... Entonces, tengo que hacer todas mis pruebas para entender las bacterias que me han quedado, cuánto tiempo tardan en crecer. Obviamente, perdón, de la góndola no puede ser infinita. Con un tratamiento térmico de 10 minutos a 90 grados para un producto refrigerado, yo evito todos los riesgos sanitarios, pero no de los de microorganismos que pueden alterar. Entonces, la vida de este producto la tengo que estudiar. No solo que sé que no puedo darle más de 10 días de góndola. En Italia, en este momento, en los últimos años, hubo un gran éxito de sopas de verduras refrigeradas. Los productores la venden de 20 a 60 días de vida de góndola en función de sus materias primas, en función del tratamiento térmico que hacen. Recapitulando, para un producto refrigerado que necesita una vida de góndola definida por la ley en Europa, el peligro mayor es el botulino y nuevamente lo puedo detener o con temperaturas inferiores a 3 grados o con un tratamiento térmico de 10 minutos a 90 grados o con un pH inferior a 5 o con una actividad inferior a 0,97. Está claro que estas son las indicaciones muy veloces. Si ustedes quieren, en cambio, documentos internacionales de referencia sobre los cuales estos conceptos se basan y que los explican muy bien, son o el, es decir, el Códex de Seguridad de Alimentos Refrigerados o los lineamientos de la Unión Europea de platos listos. Obviamente, documentos de referencia existen muchos otros. Estos son las dos referencias muy completas, muy bien hechas. Yo cito el europeo porque lo conozco y porque he dado origen a leyes muy precisas en Europa. Por lo tanto, más allá de las indicaciones veloces, si ustedes quieren profundizar, estos dos instrumentos son completos, claros y muy simples. Las pautas internacionalmente reconocidas que tratan la seguridad de los productos refrigerados son particularmente homogéneas y por lo tanto cualquier documento que ustedes tomen encontrarán escritas las mismas cosas, que no es igual porque muchas veces las indicaciones higiénicas en distintas partes del mundo a veces son ligeramente disonantes. Aquí no. Aquí son indicaciones muy homogéneas y precisas, entonces quien las sigue se encuentra muy cómodo. Si nosotros queremos dar una vida de góndola superior a 10 días, tenemos que estudiar qué sucede en nuestro producto
Y se aconseja vivamente darse un método y confiar en un método dado, no inventarlo nosotros. Yo les cito este, que es un método propuesto y existen muchos otros. La síntesis de este método es, bien, yo la shelf life la puedo probar a 5 grados, que estoy seguro de estar de frente a una cadena de distribución muy precisa, o bien 7 grados, que es una temperatura challenge. Si yo pienso de tener una cadena de distribución no tan puntual. Así, hay que tener en cuenta las distintas fases distributivas. Por ejemplo, si ustedes ven consumer purchase, el consumidor que se lleva a casa su alimento lo tendrá a 22 grados, según el lugar donde ustedes viven, claramente. Y por último, el almacenamiento en casa, independientemente de las temperaturas que ustedes elijan, el método les dice, cuidado, distribuyendo un producto refrigerado que se puede volver peligroso, la shelf life hay que vivirla a temperaturas con almacenamientos internos, B, sobre la temperatura de vuestra logística y distribución que conocen ustedes, C, en periodo consumidor estimado, donde el consumidor puede tener el alimento fuera y las temperaturas promedio de vuestros consumidores en casa. El consejo que yo doy es las pruebas de shelf life no las hagan sobre el producto terminado. Comiencen a hacer a hacer pruebas preliminares desde las primeras muestras piloto para ver dónde van a terminar y hagan pruebas simples. Estas pruebas piloto los van a orientar para poner las muestras industriales cuando la prueba piloto les da un resultado satisfactorio, pasen a nivel industrial. Y si la prueba industrial va bien, la shelf life a nivel industrial hay que hacerla. Es un error grave comenzar las pruebas de shelf life cuando la receta está definida, cuando está todo bien. También en los pasajes intermedios, entender los distintos pasajes intermedios y qué shelf life pueden tener, les da un feedback interesante sobre lo que ustedes están haciendo y les hace llegar más seguros a las pruebas finales. Existen instrumentos que pueden ayudar. Por ejemplo, la microbiología predictiva. Existe un instrumento que se llama Base, que está en Internet, que es un instrumento profesional que para distintos microorganismos, enfocando, configurando los datos de temperatura, de actividad del agua y pH, les pueden decir en cuánto tiempo crecen los microorganismos. Les doy un ejemplo. Bacillus cereus a temperatura de 7 grados, pH de 6 y una actividad de 0,98 llega a aproximadamente 10 a la séptima, 10 a la octava en 14 horas. Modificando los parámetros, ustedes pueden tener una idea para los distintos patógenos que están pensando hacer. Entonces, el mecanismo podría ser, antes de probar, antes de comenzar a proyectar el alimento, proyecto su estabilidad. Por ejemplo, con base o con cualquier otro modo. Una vez que he proyectado la estabilidad, pongo en prueba de Shelf Life mis primeras muestras piloto, uso el feedback para hacer las pruebas industriales. Este es un estudio científico en el cual que ha sido publicado sobre la reducción del sal en el salmón ahumado. Ustedes saben que se tiende a reducir la cantidad de sal. Por otro lado, reducir sal en el salmón ahumado se induce el principio de seguridad sanitaria, por lo que el trabajo preparatorio para reducir la sal en el salmón, estos señores lo han hecho haciendo un estudio con este método con base. No es un instrumentito así amateur. El Combase es un instrumento científico para comenzar a
a probar en el mundo en el cual nos vamos a mover. Existen modelos predictivos también para la evaluación de la estabilidad comercial, no solo para los patógenos, sino que con base está enfocado en los patógenos. Y ahí lo tienen. Generalmente estos se pagan. Es un milagro que vayamos libremente en Internet con un instrumento que nos permite evaluar la estabilidad de nuestros alimentos patógenos. Yo diría que de madera sintética, la shelf life basada en, que pueden tornarse peligrosos, lo hemos visto. Partimos así, diciendo que bajo el nombre shelf life había dos problemáticas totalmente distintas. La duración de los alimentos, que podía incidir sobre la seguridad sanitaria, y aquella que puede incidir sobre las características organolépticas. Bien, si está científicamente probado que mientras que el contenedor está íntegro, hermético, el producto no puede volverse peligroso, entonces la ley europea impone definir la shelf life con la frase consumir preferiblemente dentro de. Por ejemplo, para los jugos de fruta pasteurizados, por ejemplo, para una caja de atún, una lata de atún esterilizado. Para un producto estable a temperatura ambiente, no existe ninguna posibilidad de que los patógenos o otros microorganismos se desarrollen mientras el envase está íntegro. ¿Por qué esto? Prueben a evaluar hasta qué punto ustedes comerían estas manzanas. No necesitan particulares títulos de estudio o de competencias científicas. El consumidor de cualquier cultura sabe perfectamente qué manzanas comería. Yo probablemente me las comería todas. Alguien más quisquilloso comería solo la que está a la izquierda. Entonces, tenemos que decidir qué va bien para nosotros como calidad sin necesidad de ninguna instrucción particular. Ahora han llegado los productos envasados. Prueben a evaluar la calidad de este jugo de fruta. Es simplemente imposible y por lo tanto la ley dice, bien, ayudemos al consumidor que siempre se las arregló, ayudémoslo a indicándole con una frase la vida de máxima calidad. De aquí nace la exigencia de consumir preferiblemente dentro de. Entonces, consumir preferiblemente ayuda al consumidor a evaluar la calidad de un producto que de ninguna manera tendría la posibilidad de juzgar si no estuviera esa frase. Producto en el cual la manera más fresca desde que aparecieron en la Tierra estamos acostumbrados a justificar sin ningún nivel de cultura particular. Por lo tanto, para los productos que no pueden tornarse peligrosos, el vencimiento se define, la shelf life está definida por la frase consumir preferiblemente dentro, que en términos técnicos se llama término mínimo de conservación. No obstante, no, es mínimo, porque es el tiempo de máxima calidad. Pasando esta fecha en Europa, se puede vender el producto y puede consumirse. Estas se las ahorro, son las ediciones exactas en el cual, donde el término hay que escribir, ¿no? El día, el mes, está claro que el TMC está determinado por el productor o del que envasa y se hace bajo su responsabilidad. ¿Por qué? El juicio de cuando el TMC ha concluido es desde el punto de vista del productor.
lo que va a dejar descontentos a sus consumidores. Dos productos de la misma categoría, uno de altísima gama, podrían tener un TMC mucho más breve, porque el productor considera que sus consumidores no tolerarían un vencimiento de calidad superior. Bien, en Europa no se requiere el TMC para, las bebidas con contenido alcohólico superior de 10, productos de confitería, panadería, vinagres, sal de cocina, azúcares. No todos los productos en Europa están sujetos al TMC. Consideremos esta cosa más general. Imaginemos un hipotético producto que tenga un decaimiento de la calidad de acuerdo con la línea roja. Entonces, si el mínimo de calidad aceptable es esta línea punteada horizontal y la shelf life será esta, porque el productor solo decidió que después debajo de esto no lo acepta más. Imaginemos mejorar la shelf life de este producto e imaginemos que con un mejoramiento yo obtengo para el mismo producto una línea azul. A este punto, el productor puede aumentar la shelf life, aumenta la shelf life con disminución de costos o producir lotes más importantes, molesta menos la distribución, o bien puede distribuirlo exactamente con la misma shelf life pero teniendo una calidad promedio mejor, distinta. Entonces, cuando hablamos de TMC, la decisión si aumentar la vida de góndola o mejorar el nivel de calidad es una elección estratégica, no técnica. Volvemos a lo que dijimos antes. El gobierno de estos argumentos es esencialmente un instrumento de competitividad estratégico. Tres principios. El cálculo de vida de góndola de un producto es complejo. El envejecimiento de un producto comienza antes de su producción con el envejecimiento de las materias primas. El producto no está constituido solo por sus ingredientes, sino por el proceso y por el packaging. Entonces, la correcta shelf life necesaria para no poner a riesgo la salud de sus clientes, no es por sanciones administrativas, tener un producto competitivo en el mercado y tener un producto que da ganancias. El objetivo no es obtener la máxima vida de góndola posible, sino la correcta calidad por el tiempo que sirve con el mínimo costo. El profesor Pierre Giovanni decía que los estudios de góndolas son siempre útiles. Cuando no sirve agregar días a la vida comercial, es útil agregar a los días de comercialización. Los productos comienzan a envejecer antes de ser producidos. Consideren este ejemplo. Se considera que un buen aceite de oliva que tenga una razonable shelf life de 18 meses a temperatura ambiente y los cuadraditos son 18 meses de vida de mi aceite. Imaginemos un productor de jugos pasteurizados que compra una partida de aceite de oliva que ya tiene 8 meses. Bien, ya me comí 8 de estos cuadraditos. Imaginemos que el aceite en los depósitos permanecen 2 meses antes del uso como promedio. Bueno, ya me comí otros 2 cuadraditos. El uso para hacer el rehogado y pasteurizar la salsa. Entonces, podemos decir que podemos otros 3 meses. Después de esto, indico en 36 meses el TMC de la salsa. Por lo tanto, este pobre aceite en realidad comenzó a envejecer mucho antes de ser utilizado. Y por lo tanto, si yo quiero tener una shelf life mejor, eh, eh, o trato de usar un aceite, si él es el factor importante, lo uso lo más joven posible o no hago un rehogado para no estresarlo. En síntesis, es un ejemplo que le sirve para decir que la shelf life de un producto no está enfocada al producto en sí mismo, sino que el producto es visto desde el momento en que se recogen las materias primas y hasta cuando es procesado. Según mi parecer, en Italia, una salsa lista en la cual se hace un rehogado, aproximadamente 2, 3 meses de vida de góndola los pierdo.
La vida del ingrediente aceite es de casi 49 meses, cuando el aceite solo se lo considera con una vida de góndola de 18. Hablamos de características organolépticas. La interacción entre packaging y contenido son tan complejas que cuando se habla de producto, en este caso se tiene que entender el conjunto de producto, contenido más packaging. La naranja es la de la izquierda, no la de la derecha. La naturaleza la he proyectado, no una consideración, dejen el concepto de fondo, es el que interesa, dejen los números. Imaginemos que tenemos que mejorar la shelf life de una bebida con fruta que envejece por oxidación. Puedo reduplicar la barrera de la botella y gano 2 ppm al año. Puedo utilizar un antioxidante en el producto, poner ácido ascórbico. eh, pero altera la etiqueta de mi consumidor. Puedo partir a la mitad el espacio de cabeza, sí, y me gano 2,8 ppm al año. Puedo mejorar el proceso disminuyendo el contacto entre oxígeno y producto. Puedo utilizar materias primas menos oxidantes, oxidadas y oxidables. Al pensar en la shelf life, tengo que abarcar desde la materia prima, el transporte hasta el packaging, yendo a tomar las acciones que son más eficaces en términos de costo-resultado. El de la bebida es solo un ejemplo, ¿eh? Lo pueden aplicar a cualquier tipo de producto. La pregunta verdadera, ¿cuáles son las intervenciones que hacen el producto más competitivo? Porque generalmente diferente, tengo que decir, a ninguno se le ocurriría, pero superficialmente habría que decir, mi producto, llamo al proveedor de la botella y me hago dar una botella con una barrera superior al oxígeno. El TMC está en discusión en Europa. No les digo, es por el tema de fondo, no porque tenga que interesarles Europa. De hecho, sucede que con frecuencia, especialmente en los productos del sur de Europa y menos en los del norte, el producto fuera de TMC que debería ser vendido y consumido, en realidad el consumidor lo rechaza. Entonces, la comunidad europea es de hace años que trata de reducir el TMC o cambiar el significado para evitar el desperdicio alimenticio. Esto es el briefing de febrero de 2015, donde decían que recientemente algunos Estados miembros habían propuesto la abolición del best before para algunos productos simples como pasta y arroz. En realidad, los productores de pasta italianos y también de arroz se opusieron a la abolición del TMC para la pasta y para el arroz. Y la Comunidad Europea le decía, pero ¿por qué te opones? Pero después de 10 años no te das cuenta de la calidad de la pasta. ¿Por qué tenemos que tirar pasta que está en condiciones óptimas? Solo porque el consumidor no lo quiere más, porque está escrito consumir dentro de... La respuesta del por qué los productores se oponían está en este lugar en este sitio de internet. Notamos en la cocina insectos. Esta mañana he descubierto el origen. Viene de la pasta Barilla y en particular de los espagueti con vencimiento 2018. La razón es que con la permanencia de pasta y arroz en los depósitos, siempre está probado el ataque de insectos, ataques de los cuales el productor no es mínimamente responsable, sino que es responsable quien tiene el depósito o los productores saben bien que cuando el consumidor encuentra una pasta que está infectada, se la agarra con el productor de la pasta, ¿no? Quien lo conservó en el depósito. En cuanto menos da vueltas la pasta, mejor es. De estas cosas quería hablarles porque
dan el signo de la complejidad del tema del TMC. No es un término técnico de duración de calidad, sino que es un tema que agitó a la comunidad europea, donde los productores de pasta absolutamente se opusieron por motivos que no tienen nada que ver con la duración de la calidad en sí misma. Es un tema complejo. Por lo tanto, el término mínimo de conservación depende de la aceptación del consumidor, entonces se lo mide objetivamente con un test en el consumidor. No hay otra cosa que hacer. Dado que el test en el consumidor son costosos, se pueden aproximar con análisis sensoriales. Si yo tengo un análisis sensorial que va a comprobar, entonces este será más simple que un test sobre el consumidor. Pero todavía más cómodo es un análisis químico de un parámetro que tiene relación con la aceptación del consumidor. Entonces, en realidad, tengo estos tres instrumentos para medir la shelf life de mi producto. Atención, cualquier instrumento que yo utilice, estoy tratando de medir la única cosa que cuenta, que es la reacción del consumidor ante las características organolépticas que decaen con el transcurrir del tiempo. Vamos a tratar de examinarlas. Ante todo, discúlpeme la pedantería, una pequeña referencia entre estudios sobre el consumidor y el análisis sensorial. Aparentemente son la misma cosa, porque vistos de afuera nosotros vemos empresas y hay un juicio, pero cuidado, en los análisis sensoriales el PAN es un instrumento que es calibrado cada vez que no da las respuestas justas. El objeto que hay que medir, que no tiene que sufrir interferencias, es el alimento. En los estudios de aceptación en el consumidor, yo no mido las características del alimento, sino la reacción del consumidor. Por lo tanto, el humano que prueba no tiene que tener interferencias. En cambio, es perfectamente estandarizado el elemento de medición, es decir, el alimento. Entonces, dado que les tengo que hablar de estas cosas, he pensado en este concepto, es decir, siempre se prueba. Pero en un caso, yo tengo humanos que calibro con un pHímetro que calibro a la mañana para que me dé siempre la misma respuesta y les doy alimentos blandos. En el segundo caso, tengo alimentos perfectamente estandarizados que someto a consumidores sobre los cuales no interfiero porque estoy midiendo la reacción del consumidor. Disculpen esta pedantería, vemos los tres test para medir la shelf life como TMC. Los test sobre el consumidor son costosos, complicados, tienen para los tres principios bases son garantizar la representatividad del consumidor respecto a la población que va a consumir el producto, garantizar la representatividad de la muestra respecto al producto destinado a la venta. Uno dirá, bueno, esto es banal, faltaría más que la muestra no sea aquella que está destinada a la venta, pero cualquier tecnólogo que hace muestras sobre el piloto, si la muestra piloto se presenta cuán parecida será a la muestra que va a salir de la producción industrial. Garantizar que las condiciones ambientales del test corresponden a las normales condiciones de uso del producto. Esta es la cuestión. En el caso de que no sea posible respetar estas tres condiciones, es mejor no hacer el test. Veamos la representatividad del panel de consumidores. Tiene que ser elegido entre los consumidores de ese producto. El panel tiene que ser mantenido durante el tiempo. Si yo estudio un producto durante 2 años, mi panel se va de vacaciones en verano y si me desequilibra, yo necesito probarlo regularmente y va a terminar que mi panel en verano tiene muchos ausentes porque se van de vacaciones. La equivalencia del panel o bien el mantenimiento en 2, 3 años, la gente se muda, tiene incidentes, se cansa de venir. Entonces, si yo tengo que hacer un test de mercado puntual, la correcta estructura del panel es profesionalmente compleja, pero se hace. Cuando yo tengo que mantener un panel estable durante años o durante un año y medio, es más complicado.
La representatividad de la muestra del producto. Bien, la equivalencia de la tecnología, dirán, es banal. Y sin embargo, en pilotos se hacen todos los esfuerzos posibles para ser equivalentes a los industriales. La edad de los productos en el mercado. Si yo tengo que compararme con los competidores. Si hago un test, si yo me voy a medir con competidores, ver muestras de competidores, tiempo prefijado no es para nada fácil. El dosaje del producto consumido, si ven una salsa y ponen menos, es muy fácil que el consumidor me diga que esa salsa está lavada, no es que pusieron poca, la temperatura a la cual es servido. Una bebida que no es servida a la temperatura correcta es menos, gusta menos. Las modificaciones hechas por el consumidor, entonces, en conclusión, la cosa más simple es mandar las muestras a casa. Esto solamente para fotografiar un poco la complejidad de los estudios en el consumidor, la representatividad de las condiciones ambientales. Yo no puedo hacerle probar una lasaña con ragú a las 7:30 de la mañana cuando la persona está, tampoco le puedo hacerle probar las lentejas en el mes de agosto. Entonces, un test al consumidor para evaluar el TMC tienen distintos problemas debidos a la longitud y al periodo de tiempo que hay que organizar. Este es un ejemplo de un producto de una gran empresa que decidió para un condimento de someter su producto eh, am- manteniendo el mismo lote en vidrio durante 2 años, cada mes sometido a test del consumidor mantenido a 25 y 37 grados. Y la aceptación a lo largo del tiempo es totalmente distinta. Ustedes ven que la shelf life de este producto particular a 37 grados es mucho más breve la calidad y la calidad degrada mucho más rápidamente que a 25. Entonces me doy cuenta de que algo para la mayor parte de productores alimentarios es tan costosa que es imposible hacer. Pero de alguna manera tener una idea de las condiciones ambientales en las cuales está distribuido y de cómo reacciona el consumidor a las condiciones ambientales que he mantenido es indispensable. Es un poco más profundo que no decir, voy a consumir preferiblemente dentro de las 24 mm, meses. Yo llego, cuanto más preciso tengo esta idea. Puede ser que el mismo producto mandado a productos donde hace calor tenga que tener un TMC más breve que si es mandado a Noruega. Entonces, el arma principal clásica son los test sobre los consumidores. El análisis sensorial es la aproximación más cercana para el estudio de la shelf life. Hemos dicho que vemos un caso de shelf life. Es un caso en el cual un laboratorio me dio el permiso de exponerlo. Una empresa que quería evaluar dos técnicos, después el poliacopiato lo quería elegir para sus Biscotti, biscotti. entonces, y Frollini son galletitas. Un productor de galletitas donde elegir entre dos tipos de packaging. Y si preguntaba si estos dos tipos incidían sobre la shelf life. Entonces, focó de esta siguiente manera. 90 días de shelf life con diferencias de temperatura entre 22 a 36 grados, análisis sensorial y análisis química para evaluar la oxidación. Al tercer mes, después de 90 días, ustedes ven el perfil
de las galletitas apenas salidas del horno, que es el azul. El perfil de las galletitas en el packaging A, el verde. El perfil de sabor de las galletitas del packaging B, que es el color rojo. Nosotros nos hemos dicho que el análisis sensorial nos dice cosas buenas o malas, nos da números, nos dice cuán alta es la fiabilidad. Entonces, para recuperar el concepto de rico y feo, se decidió que cuanto mayor el perfil se alejaba del producto salido del horno, peor era. Entonces, después de 90 días, se vio que el packaging A, el de perfil verde, tenía un perfil de sabor y sobre la fiabilidad se alejaba menos que del producto salido del horno que el azul. Entonces se dijo, bien, elijo el packaging A. Y se decidió hacer una vida de góndola más profunda y detallada para entender cuánto podían durar las galletitas en el packaging A. Entonces, una vez elegido el packaging A, se configuró una vida de góndola por 12 meses a temperatura constante, con la misma configuración, midiendo cuando el perfil sensorial en estos ejes se alejaba del producto apenas salido del horno. Esto después de 4 meses, después de 5 meses, ven que el perfil comienza a alejarse, esto después de 6. Y fueron a buen sentido guiados por números de un análisis sensorial, porque el análisis sensorial no le dijo, mira que a este nivel ustedes ven que la friabilidad, cuánto bajó en el análisis sensorial no le dijo que si el consumidor lo hubiera aceptado o no, pero no tenían una medida cuantificada de la distancia del sabor y pudieron tomar una decisión de buen sentido, pero buen sentido guiado por sólidos datos técnicos y científicos. Lo que lo que los norteamericanos llamarían educated guess y decidieron darle 6 meses a este producto. Es obvio que si yo no tengo un método cualquiera para conectar estas respuestas cuantitativas a la verdadera respuesta que me interesa, es decir, ¿cuándo es que cuando mi consumidor comienza a rechazarlo desde el punto de vista cualitativo, no tengo ninguna arma para juzgar la durabilidad del producto? En el caso de estas galletitas, se decidió que la declinación de las características organolépticas pueden ser aceptadas hasta 6 meses. A- Conociendo la relación entre perfil de sabor, aceptación por parte del consumidor, a este punto se puede definir la shelf life. Concepto muchas veces repetido, el análisis organoléptico no nos dice cuál es el producto mejor. En este caso, se dio por descontado que el producto con el perfil más cercano a aquel del producto salido del horno era el mejor. Entonces, cuanto más nos alejábamos de ahí, ahí el producto más empeoraba. La cosa más cómoda son los análisis, los índices físico-químicos. Si uso, eh, esto es mucho más rápido, cuesta mucho menos. eh, Tengo, pero que tener una idea más o menos clara de cómo este índice físico-químico está conectado a la aceptación del consumidor. Por ejemplo, en los derivados del tomate, el oscurecimiento debido a las reacciones de Maillard es considerado muy correlacionado
a la aceptación del consumidor. En este caso, ustedes tienen tres curvas de color, el suero a base de un producto de pomodoro que es a 0, 18 y 37 grados y ven que después de aproximadamente un año hay poquísima diferencia entre productos de 18 y a 0 grados, pero el que está a 37 presenta un color netamente más oscuro. Esta curva, que puede parecer extraña, la volvemos a tomar en... No se trata de los mismos productos, ¿eh? Atención, se trata de los mismos productos, pero no del mismo lote. Pero también aquí ven que la curva de degradación del sabor a 37 grados es muy distinta de la hecha a 25 y esto estamos acostumbrados a tener productos a temperatura ambiente. Si permanece a temperatura ambiente siempre está bien por un determinado tiempo y los índices físico-químicos no son correlacionables, pero tengo bien claro que a pocos de ustedes les puede interesar curvas de degradación del tomate, pero este es el ejemplo que conozco y esto es lo que cada productor tendría que conocer de sus propios productos, es decir, tener una idea clara de cómo se degradan en el tiempo, tener claro cuál es el sistema de medición más simple para ver el comportamiento de calidad y mantenerlos controlados en función de las distintas situaciones de distribución. Por lo tanto, el valor de esta diapositiva es muy bajo si ustedes piensan si cualquier producto que ustedes produzcan una idea de este tipo, de alguna manera van a tener que hacérsela. En los productos a base de fruta vale el mismo concepto. Quien es el concepto el que cuenta. Los jugos envejecen muy velozmente en el verano, en depósitos calientes, sin containers bajo el sol. El tipo de fruta cuenta, los cítricos envejecen con una velocidad espantosa respecto de ellas. La concentración de jugo, cuanto más concentrado es, más velozmente envejece. Para los químicos será normal, perdón. La concentración de agentes me da la velocidad de reacción. El oxígeno, el envejecimiento es positivamente correlacionado al contenido de oxígeno, el tipo y la cantidad de pigmentos rojos, la viscosidad de los jugos de fruta o cuánto es más viscoso un producto. Yo voy a tener que tener en cuenta los reactores y el producto envejece más lentamente. Para quien hace la fruta, estas son cosas extremadamente útiles porque después cada capítulo lo podemos partir en muchos otros capítulos e ir a ver exactamente qué es lo que sucede. Para quien no hace la fruta, cualquier producto haga, tiene que hacerse una idea de este tipo. Questo è il cambiamento di colore. Este es el cambio de calor de un jugo de naranja a 37 grados y a temperatura ambiente. Es importante notar que la temperatura ambiente es una temperatura muy concreta, pero es una temperatura agradable, ¿no? Hablo de Italia, sobre todo en la Italia del norte, que es donde tenemos diferencias notables de diferencias térmicas entre el verano y el invierno. Pero si el envejecimiento no lo tengo constante todo el año, lo tengo sobre todo en verano. Lo ven aquí en parte, la aceleración en verano. Un néctar de fruta
En cambio, mucho menos, tiene una mayor estabilidad en el tiempo, tanto porque el damasco es mucho más estable que un cítrico, pero también porque un néctar no tiene, de fruta, no contiene un 100% de fruta. Este es un caso real también, el oscurecimiento de un néctar de damasco mantenido a 37 grados y a temperatura ambiente. Acá hemos cruzado un brick de cartón, dos jugos de fruta, vidrio respecto de cartón. Ustedes ven que el mismo producto en promedio en cartón envejece más rápidamente que del vidrio, porque el cartón es permeable al oxígeno. Y pueden ver que, por ejemplo, un jugo de fruta, el ambiente en el brick, que es la línea azul, a grosso modo, es paralela a los 37 del vidrio. De nuevo, este concepto para quien no hace fruta no es, no es inútil. Cualquier producto que ustedes hagan tienen que tener la idea de las distintas características de encruzamiento entre parámetros con materia prima, condiciones de distribución, packaging. ¿Y esto a qué me conduce? Aquí, por ejemplo, en un néctar de Damasco, ustedes tienen las ideas claras de cómo las condiciones de distribución y el vidrio se comportan. Hemos dicho la importancia de las materias primas. Este es un estudio que yo no se los puedo mostrar, donde ustedes ven la shelf life de la mermelada de frutilla hecha con distintas variedades de frutillas. Ustedes ven que el color degrada mucho más en la variedad Oso Grande que en la Chandler, que en promedio es la mejor. Entonces, no es banal tener depósitos calientes o fríos, no es banal tener una variedad o una variedad que otra. Por ejemplo, está quien no pudiendo acondicionar los depósitos porque económicamente para los productos de temperatura ambiente es una cosa no conveniente e insostenible desde el punto de vista económico, pero como generalmente los depósitos son más calientes arriba que abajo, agregando un poquito de complejidad, eh, Si immagazzinano, si stoccano. ah, Mi interrompa? s- sí, sí. Sí, entonces generalmente se almacenan más los productos. Lei deve sgridarmi, se io non faccio bravo. Entonces el profesor dice que los productos se tienden a almacenar más en los pisos inferiores que superiores. Existen análisis químicos también para evaluar la oxidación. ¿Por qué? La oxidación generalmente aparece improvisamente. Existen métodos. Uno de estos se llama OSI y me permiten simular la presencia de oxígeno, la vida de un producto. Por ejemplo, ustedes aquí ven la vida de tres cremas hechas de pistacho, hechas de manera distinta. Una normal es la verde, una de crema de pistacho hecha con un antioxidante y una hecha bajo vacía con antioxidante. El sistema somete a presión de oxígeno el alimento y me permite en pocas horas va a evaluar la estabilidad de nuestro producto. La estabilidad a la oxidación acelerada forzada se llama OSI.
que la OSI no les da nada refinado. Pero si un productor tuviera problemas de estabilidad de un producto y quisiera ver la estabilidad de otra partida de almendras, sabe cómo en pocas horas cómo es la partida. O si quiere cambiar un parámetro en pocas horas, ve la ventaja de este parámetro tecnológico. I test accelerati. Los test acelerados. Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo ¿Qué hemos hecho? Nos dijimos, LTC, para evaluar el TMC, avevamo 3 metodi. teníamos tres métodos. El principal es entender qué piensa el consumidor del envejecimiento, pero es costoso. Un método aproximado, muy cercano, es el análisis sensorial y aún más cómodo los parámetros químicos. Cualquier parámetro que utilice, tengo que tener presente que no estoy midiendo ese parámetro, sino que a través de ese parámetro estoy tratando de entender la aceptación del consumidor. Bene? E la vita ci costringe a lavorare in Y fretta. la vida nos obliga a trabajar rápidamente. Los test acelerados de Shelf Life se basan sobre el principio fundamental. Yo puedo acelerar un test, pero tengo que tener idea de cuánto lo estoy acelerando Della serie. eh, Io de la serie. Si yo puedo hacer un test shelf life a 37 de shelf gradi o life a a 40. 37 grados o a Quanti 40, 37 pero gradi me accelerano ¿cuánto rispetto el 30, a 37 grados me lo aceleran respecto a la vida normal? Esta es la pregunta principal. Por eso muchas veces la primera vez hay que hacer los test acelerados y los test normales Fammi un paralelamente. esempio Aquí molto tienen un semplice. ejemplo muy, muy Ai tecnici simple. vi Después lascio da los spiegare. detalles técnicos se los dejo para que lo estudien. Di El mismo lote de jugo, stesso lotte di el jugo, brick, el mismo lote industrial 18, 25 y 37. Estas son las curvas de oscurecimiento. Obviamente, vi faccio notare la che más ríspida es de 37. Para llegar a 5 de shelf life se requiere un año a 18 grados y un mes a 37. indicazione veloce per i più tecnici. Indicación rápida Se para io los más aumento técnicos. Si yo l'intensità tomo el luminometrica coeficiente angular de estas rectas e lo metto in grafico, y che pongo cosa en succede? Vedi gráfico, quanto si tende a pongo spostare? el logaritmo del coeficiente È angular l'inverso della temperatura assoluta. sobre el inverso de la Io ottengo temperatura il absoluta, obtengo la coefficiente relación que della me velocità permite ver la di velocidad de envecchimento. envejecimiento y de Per chi non è temperatura. un Para tecnico, aquellos que no son técnicos, facendo curve a 3 o haciendo 4 curvas a temperature, 3 o 4 esiste un temperaturas, metodo che non è existe un troppo método que no es complicato demasiado per capire complicado anche para le entender temperature también las intermedie, non le 4 temperaturas che provate tu. intermedias, no solo las 4 que Questa è probé la yo. decodifica Y esta es la della parte decodificación matematica. de la parte L'avete vista? matemática. La Dove ven voi aquí, vedete donde l'invecchiamento ustedes ven el mensile a ogni oscurecimiento mensual temperatura a cada del pomelo. temperatura para ese Vedete jugo de che pomelo. 18-21 Entonces les sembra doy el poco, oscurecimiento mensual a 21 grados, ma nel test iniziale non avete pero en provato el test 18. inicial no había probado 18 Messaggio di grados. fondo. Mensaje Se de fondo. Si yo quiero tener una idea muy precisa de cómo envejezco a mi producto en el mercado, diverse condizioni en las ambientali, distintas condiciones esiste un ambientales, puedo metodo hacerlo haciendo 3 o 4 shelf life a per temperaturas ricostruire distintas. in Si matematica existe un le método temperature matemático para entender la dell'invecchiamento velocidad de alle envejecimiento temperature a intermedie. las temperaturas intermedias. Una cosa interessante, Una cosa di interesante, nuovo per i non de matematici. nuevo para los Siccome no la relazione matemáticos, dado que la logarifmica, relación logarítmica, un certo abbassamento di temperatura una cierta disminución de temperatura rallenta me l'invecchiamento enlentece el meno envejecimiento di menos quanto un de aumento di cuanto un temperatura me lo aumento de accelera. temperatura me lo acelera. Per cui, Por lo se la tanto, temperatura si la media temperatura promedio annuale della mia città, anual de mi ciudad, Cremona, in Italia, en fosse Italia,
fuera de 20 grados centígrados, el envejecimiento de los productos en Cremona no se simula con una temperatura constante de 20, porque Cremona, el promedio está hecho por un aumento de temperatura sobre 20 y por una disminución también. Entonces el aumento de temperatura me acelera el envejecimiento más de cuánto la disminución me lo enlentece. Entonces, podría decir, pero escúchame, es realmente demasiado complicado. ¿Cómo hago? Dado que cada cosa hay que usarla en la práctica, ¿qué se puede hacer? En la práctica, uno podría tener claro el laboratorio a 2, 3 temperaturas, cómo envejecen sus productos. Después de esto, compra en distintas condiciones de distribución en Sicilia, en Cerdeña, en Alemania, ve sus propios productos y se hace una idea aproximada, pero muy útil, en la cual ve que, por ejemplo, en el norte de Alemania, sus productos envejecen como en el laboratorio indicativamente a 18 grados centígrados. Por lo tanto, también, aún abandonando estos razonamientos precisos matemáticos, tener una idea de cómo temperaturas fijas en laboratorio aceleran vuestro envejecimiento y cómo sobre el mercado real ustedes encuentran el envejecimiento, empieza en el tiempo a darles una idea muy concreta de cómo vuestros productos envejecen. Aquí está el desarrollo de el oscurecimiento mensual. Entonces, yo aquí casi he terminado. Yo lo resumiría con esta idea general. ¿Cómo se establece la shelf life? Responde a 3 preguntas seguras. ¿Es seguro? ¿Es nutriente como está prometido en la etiqueta? ¿Gusta? A estas 3 preguntas se responde con sistemas completamente distintos que en algunos países del mundo, como en Europa, se diferencian netamente también desde el punto de vista legal. En otros países, como Estados Unidos, no están diferenciados de manera precisa desde el punto de vista legal y no obstante esto permanecen fundamentalmente distintos para la industria que los tiene listos. Lo evalúo con un análisis de procesos microbiológicos y químicos. Si el nutriente lo evalúo con análisis químicos y sobre el producto, si gusta, solo se lo pregunta al consumidor. Si lo puedo decidir con quién lo consuma, lo evalúo con test en el consumidor y con análisis correlacionadas. Bien. No hemos no, empezado mucho antes a conservar y este recorrido pienso que no ha terminado. Mi presentación, sí, en cambio, ha terminado. Por lo tanto, yo los saludo y me doy cuenta de que fui un poco rápidamente, no demasiado confuso y les agradezco su atención. Grazie mille, dottor Muchas gracias al Luzzini, doctor Marco per la Luzzini presentazione. por su presentación. Professore, ha qualche minuto per qualche domanda? Ma qualche ora se volete. Perfecto. Entonces, ahora si hay alguna pregunta, el profesor está disponible a responder. Sì, siccome Sí. io ho ridotto un po' la mia Dado que presentazione yo a una reduje un sintesi poco austera, ho mi pensato che tutti presentación, possono mandare ahí con dei loro está insegnanti mi le bibliografía. domande Yo se la dell'abbondanza. voy a pasar, me comprometo que se la voy a pasar al profesor Antoniazzi y él se las va a mandar por correo.
Grazie. Ma generalmente Generalmente, le referenze bibliografiche più las importanti referencias sono quelle che danno i principi bibliográficas generali che si son applicano aquellas que dan los principios generales que se aplican a todos. a Para los immagino productos che en sia una polvo, famiglia me che imagino que es una familia que anche tiene delle exigencias differenze comunes, pero molto también forti. Per diferencias muy esempio, fuertes. Por in alcuni ejemplo, alimenti in polvo en algunos possono alimentos essere en polvo, maiali possono essere imagino que distruttive, in las altri Maillard pueden ser l'absorzione è destructivas, pero en otros assolutamente alimentos es la absorción diciamo depende del packaging. Entonces, digamos que también en los alimentos en polvo pueden existir problemáticas distintas de un alimento a otro. Voy a tratar de buscar algo, pero pienso que también para los alimentos en polvo, las tratativas ven cómo se encaran los problemas, pueden ser las más útiles. No sé si he respondido. è subito vedere la vita utile soggetta a condizioni estreme, subito cioè non faccio fatica a capire la domanda. È utile? ¿Podría repetir la pregunta? Tal vez porque no se termina de entender la pregunta. Sì, non si capisce molto la domanda. Infatti, La, non è chiaro. ¿Podría repetir a lo mejor la pregunta? Non considerarla perché No, ma la considero comunque, guardi, visto che me l'hanno fatta, faccio lo Dado sforzo que per voy a rispondere. hacer el esfuerzo de responder esta Allora, pregunta. dipende, Depende dipende dal singolo produttore, de cada perché productor. se il singolo Porque produttore si cada ritiene productor che alcuni considera casi que estremi, algunos pur casos marginali, extremos, aún possono succedere, marginales, en su bisogna valutarli. distribución pueden Allora è chiaro che suceder, deve valutare. entonces sí que los tiene que Io trovo evaluar. inutile Yo o encuentro poco utile inútil o poco valutare útil condizioni evaluar estreme condiciones se noi sappiamo extremas poterle si considerare. nosotros podemos excluirlas con seguridad. Le faccio un esempio, le faccio un Voy a esempio. dar un Mi era ejemplo. capitato una volta di Me trovare sucedió delle una vez ir a ver productos tra l'altro prodotto per pasteurizados que cucina, habíamos probabilmente si producido, trattava di pasteurizados condimenti en per vidrio. pasta, Se trataba de che condimentos para pasta avevano que un me bando habían señalado completamente neri, ser vecchiati, totalmente negros y in un envejecidos tempo en un in cui la tiempo vita era ancora en utile. el cual la vida aún era Che cosa? útil. Andò a Bien, vedere fui il a ver container che y per era un errore container era que por rimasto error había sotto il porto quedado del bajo el Pireo sol en el per puerto del 20 Pireo en 15 giorni Atenas e quel durante 15 container días. Dentro praticamente del d'estate container en el Pireo en sotto i verano se gradi. llega a 80 grados. Quindi Por lo tanto, io devo yo in qualche tengo modo que de alguna definire le manera condizioni definir las estreme che i miei condiciones prodotti non extremas devono que mis productos soffrire. no deben sufrir de Quindi ninguna manera sufrir. per certi Entonces, las prodotti condiciones le extremas devo que yo provare. pienso que Per pueden certi existir las prodotti tengo que probar y en todo caso después excluirlas. sì, per le prove di vita di scaffale esistono Sí, diversi para las pruebas de test. góndola Io existen li ho distintos citati tests. Yo les tutti perché cité li las manderò poi alla indicaciones y bibliografia. yo les voy a Però mandar toda la questa bibliografia. Acá está, se las voy a mandar. qui è la bibliografia che manda. Sì, ce ne sono molti, ve li posso mandare. Io Sí, manderò tutti i miei. Allora, facciamo così. Io manderò hagamos tutti i así. miei Yo les riferimenti voy a mandar bibliografici todas mis referencias bibliográficas al professor al Antoniazzi. Poi, profesor se alguno Antoniazzi. di voi Después, si vuole alguno de ustedes, de degli algunos spunti, de los, domande precise, tienen preguntas me le scrive precisas, direttamente che ustedes poi me io las pueden rispondo. escribir directamente que si yo puedo, se las respondo. Quindi i riferimenti bibliografici generali Entonces, li las manderò referencias oppure tramite proprio bibliográficas Antoniazzi. generales se las voy a mandar. ¿A Se quién non de avesse ustedes? A domande, Antoniazzi? se qualcuno avesse domande specifiche a cui i riferimenti Si hay bibliografici non
preguntas específicas en las cuales ustedes prueben a preguntarme si la referencia bibliográfica no alcanza. Obviamente no les puedo responder todo, pero lo que puedo responder, lo respondo. Sì, sì, capisco lo spagnolo, capisco lo spagnolo. Eh, Sì, no, allora, eh, certamente ha Por ragione cierto, tiene razón Victoria López. Lo que yo quería decir es que todas las interacciones hay que medirlas, pero generalmente a veces olvidamos evaluar la vida de la materia prima. Entonces, dentro de todas las interacciones que hay que evaluar, y les voy a dar un ejemplo. En un producto complejo, yo puedo introducir un aceite de oliva rico, joven, rico, y después puedo introducir ese mismo aceite viejo o un aceite de oliva con menos antioxidantes naturales. No me puedo esperar que la vida útil del producto sea la misma porque usé aceite de oliva. No sé si me expliqué. Para mí, aceite de oliva es todo igual, pero no tengo bajo control todas las interacciones. Entonces, seguro, claro, tiene razón, todas las interacciones, pero entre las interacciones eh, las llevo desde la materia prima. En Italia, el aceite de arandina tiene un sabor áspero, con muchos polifenoles, pero tiene capacidades antioxidantes totalmente distintas de un aceite que in un olio extravergine d'oliva, di un olio prodotto nel nord Italia. sí, de un aceite de oliva producido en Italia. Solo quería decir que todas las interacciones no se olviden, pero de las materias primas. Benissimo. Doctor Luzzini, le agradecemos muchísimo por su intervención. La verdad que se puede experimentar el conocimiento que tiene la experiencia, así que muchísimas gracias por la presentación muy exhaustiva, donde abrió varias inquietudes. Quería comentarle que al público, a lo que están siguiendo el seminario, que haremos un curso sobre el tema de vida útil el 29, el 30 de mayo, para quien está interesados, porque es un tema muy amplio, lo de vida útil, así que haremos un curso para todos los que quieren profundizar el tema. Así que puede escribir al mail info@mita.ar y ahí le puede dar información. Además, quería comentarle que todos los seminarios están disponibles están disponibles en el canal de YouTube Mita TV. Ahora van a pasar también el link de Mita TV. Usted puede linkear en este link y ahí prácticamente están suscritos en el canal y ahí recibe toda la información del canal de YouTube, que además del seminario hay entrevistas con científicos del sector de alimentos, con profesores, con CEO de empresas, también se habla de alimentación y salud, así que es muy interesante. Bueno, quería nuevamente agradecerle mucho al doctor Marco Luzzini y también al profesor Franco Antoniazzi, que es lo que organiza todos estos seminarios. La verdad que hace un trabajo muy importante. Está ahí. Gracias. Grazie professore, grazie, veramente interessanti. Il professor Antoniazzi
lo que piensa a los temas de los seminarios y también con todos los contactos que tiene, con todas las relaciones que tiene, lo que nos favorece que podemos escuchar estos seminarios de actualización muy importantes. Así que gracias a todos por participar en el seminario. Gracias en particular al doctor Marco Luzzini y al profesor Franco Antoniazzi. Gracias a todos. Hasta Gracias a luego. todos. Lo siento por la falta de la bibliografía.